Estamos aquí reunidos para celebrar hoy la comida celestial. Empezamos por María Luisa, que sin ir a misa come pizza mientras se quita la camisa. Aquí está Cristina, que toma anfetamina, toma anfetamina mientras come esternina. Aquí está Leticia, que, joder, qué nombre más difícil de rimar, me cago en... Leticia, que se espicha. Aquí está María José, Mientras come a Miguel Bosé. Aquí está Alex, que come con pañales. Tenemos cojones reales. Tenemos que proteger con pañales. No está mal. Ahí está Susana, Come cereales. que come... Susana, ¿qué come Susana? ¿Qué come Susana? Susana... una tartana. Susana come persiana. ¿Por qué no quiso comer ventana? Yo pego la cabeza contra una tartana. Ahí está Pedro, que hoy está durmiendo. Pedro come... No come nada, que está durmiendo. Dice María Luisa a que come ao lado de misa, ca camisa aberta, mientras come pizza cerrada. Aquí está Leticia partiéndose el culo. Es que joder. No, joder no, partiéndose el culo. Es que está por iglesia. Non te poñas pa diante que se che ve o escote todo. Nada de joder. Así, muy bien. Ahí está Leticia. Non dixemos que comía Leticia, Alex. Discurre rápido. Leticia come... ¿Qué come Leticia? Leticia. Pienso de pitas. Bueno, foi dueña... Vaya rima do carallo. Leticia come ao lado de Franco na súa franquicia. Franquicia Leticia. Muy buena, muy buena. Pero ainda non sabemos que come. ¿Tú qué comes? Molaba más Leticia, que fue comprada en una franquicia. ¿Qué quieres, Que no eres tú. Yo sé. ¿Qué quieres? Que te cales, que está comendo. Leticia come... Pues o qué, pues está comiendo. Come patatas, deixémoslo aí. Cristina... Lucía. Una vez contigo vale. Cristina, todos sabemos o que come Cristina. Cristina come peperminas. Y se mete ketamina. Bueno, temos aquí Eso va a quemar a ti. al No. super reportero. Alex non rima con ketamina. Eso va a quemar a ti. Tenemos aquí al super reportero. ¿Algo para Telecinco? ¡Sí! Vamos para cuatro. Les presentamos al ganador de OT. ¿Qué nos quiere contar usted? Estoy muy emocionado. Aparte de... Ha sido una experiencia memorable, en serio, pues... ¿Se parece usted a Bustamante? Ya lo sé, tío, lo sé, es que... En serio, yo no tengo No palabras. hace falta que llore, de verdad. No tengo palabras, en Esto es serio. increíble. Dios, pare. Bueno, después de este espectáculo... Al representante son I love you. So Es mi much. primo, Después de este espectáculo lamentable, por cierto. Voy a comer una Yo aspirina. también. Ahora sí, es cuando llega la entrevista estrella, la entrevista a Pocholo. ¿Qué tal, Pocholo? No. ¿Qué come usted, Pocholo? Aceitunas embarazadas. Atención, atención, esa aceituna embarazada parece que va a parir en breve. Un pepinillo. Está fuera de cuenta ya. Es un producto con doble alimento y calentizado por los laboratorios propios e independientes. Pero con esto y un bizcocho. Hasta mañana no se va por solo. Adiós. Hasta luego, Pocholo. Mírale, dime este bizcocho te la meto por el bicho. Hola, qué guarrindón. Qué guarrindón. Repite eso a cámara, si te tú que hay que te. Bueno, pues ahora se acabó aquí la historia y vamos a entrevistar a Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? Este cambio a Ferrari, pero es que me ha marcado la vida, en serio, pero... ¿Y por qué llevas la gorra de Renault, Alonso? Porque fue mi principio, fue mi comienzo, fue, no sé, algo espectacular. Tío.
¿Qué tal después de estrellar el último Ferrari? Pues me siento genial, realizado, ¿sabes? Fue mi sueño desde siempre, ¿sabes? Es que yo nunca sentí yo quería sentir esa velocidad, esa voz, no sé, tío. Y al siguiente y me voy a cargar a Raikkonen. ¿Y te importa que una de tus ruedas impactara en la cabeza de un aficionado? Es más así mi compañero, es la hostia. ¿Qué digo? Esta es igual. Que digo que si te importa que una de tus ruedas impactara en la cabeza de un aficionado. Pues sí me importa, la verdad, porque las otras 3 ahora han quedado marginadas, tío. A ver, es que ahora solo una es noticia, tío, y son 4. Vamos a ver, es que... Vamos a entrevistar ahora a la super rueda de tu super Ferrari. ¿Qué tal, rueda de Ferrari? Bien. Me siento muy feliz, soy muy famosa. Gracias a Dios le pegué ahí a un aficionado. Y lo volvería a hacer, y como podemos ver, se conserva intacta la rueda del Ferrari. Y el cerebro del tipo. Ahí están los jugos gástricos estos. Han quedado trozos de seso. Bueno. Mira ahí, mi amigo Massa. Vamos a ver la piedra que le va a tirar Fernando a Massa. Venga, no lo entrevistamos. Carlos, ven. Que estamos entrevistándonos.